Hola a todos. Hoy es martes, 17 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Siempre es un gran placer estar en tu programa. Permítame empezar, profesor Marandi, por lo que están diciendo los israelíes. Están hablando del asesinato del jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. ¿Cuál es su reacción ante lo que ha ocurrido y la forma en que los israelíes están abordando esto? Es la misma política que han seguido desde que comenzó la guerra. La política de asesinar a las personas, que son, ya sabe, los responsables de tomar decisiones. Parecen pensar que pueden cambiar todo el sistema mediante esta forma de pensar. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha sucedido y qué cree que será la política de Irán a medida que pase el tiempo con el conflicto, con la guerra? Tenemos que esperar y ver qué dice el Consejo de Seguridad Nacional, o para ser más precisos, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en las próximas horas. Pero lo realmente importante es que Occidente, y ya lo hemos comentado antes, ellos y sus aliados no entienden a Irán, no entienden a la República Islámica de Irán, no entienden el eje de la resistencia, no entienden que no depende de nadie. El Ayatollah Khamenei fue martirizado hace un par de semanas. ¿Y qué ocurrió? Están perdiendo guerra. Vimos a Trump hablando como un borracho hace unas horas, contradiciéndose constantemente, claramente en una mala situación. Pero el Ayatollah Khamenei fue martirizado. La República Islámica de Irán tiene una constitución sofisticada. Tiene estructuras estatales sofisticadas, no depende de individuos. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Recordad a Sayyid Hassan Nasrallah, cuando fue martirizado, y a medida que la guerra continuaba, el régimen israelí y Occidente decían que Hezbollah era una fuerza debilitada. Estaba allí cuando martirizado, estaba en Beirut. ¿Qué ocurrió? No solo fracasó el régimen israelí en tomar el sur del Líbano, sino que ahora que Hezbollah ha vuelto a enfrentarse a este régimen monstruoso, le están golpeando con mucha fuerza. Este es el Hezbollah que decían que se había desmoronado. Sayyid Hassan Nasrallah ha sido martirizado. Casi, supongo que todos los comandantes superiores, o al menos muchos de ellos, fueron martirizados. Y sin embargo, hoy Hezbollah está luchando y haciendo retroceder a este enemigo brutal. Así que la República Islámica de Irán no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de individuos. Es un Estado, es sofisticado. En realidad, creo que muchas de estas percepciones en Occidente provienen del racismo. La República Islámica de Irán es un sistema muy sofisticado, es un sistema diferente, un sistema mejor. Al fin y al cabo, la República Islámica de Irán no apoya el genocidio, se opone al genocidio. Ellos apoyan el genocidio. Creo que la gente empieza a reconocer que todas esas narrativas de hace 47 años son absurdas, pero es un Estado sofisticado con sus propios contrapesos y mecanismos para nombrar a un nuevo líder o hacer cambios si es necesario. Si el presidente muere, se elegirá de nuevo al presidente. Si es martirizado o fallece, lo mismo ocurre con el líder. Así que nada va a cambiar en Irán. La constitución es complicada, compleja, y ha funcionado muy bien durante los últimos 47 años, a pesar de las sanciones, a pesar de 3 guerras, a pesar del terrorismo interminable. Han asesinado a presidentes antes, han asesinado al jefe del Poder Judicial antes, han asesinado a tantos ministros y a tantos comandantes. Así que tienen que despertar a la realidad de que la República Islámica de Irán es poderosa y no depende de individuos. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Lo mismo, estoy seguro, ocurre con la resistencia en Irak y con Ansarullah en Yemen. Y seguirán resistiendo. De hecho, creo que es actualmente veía por nuestros enemigos
es la dimisión de Joe Kent. Is Joe Kent's resignation. The director of U.S. National Counter. El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, creo, ha dicho, como sabes, que dimite porque Irán no era una amenaza. Dimite porque esta guerra se originó bajo la influencia del régimen sionista y del lobby sionista. Esto, en mi opinión, es el principio del fin de este barco Titanic que está en guerra con el pueblo iraní. El Titanic se está hundiendo. Y esto ni siquiera es Tucker Carlson. Es alguien que Trump nombró. Alguien que es un hombre de dentro. Sutrauri. Puedo oírle, profesor Marandi. Vale, lo siento. Puedo oírte. Así que esta es una persona cuyo trabajo consiste en saber estas cosas. Su trabajo es saber qué constituye una amenaza y qué no lo es para Estados Unidos. Y sabe quién está impulsando qué agenda en este sentido. Así que creo que es una muy buena noticia. Tendremos que ver si alguien más está dispuesto a dimitir. Alguien como Tulsi Gabbard. Creo que es su responsabilidad moral hacerlo. Pero por las declaraciones de Trump anoche, creo que está claro que las cosas no van bien. No va a poder. Bueno, ya sabes, dijo que Irán está aniquilado. De acuerdo, estamos aniquilados. Y luego va y dice que necesita la ayuda de todo el mundo, incluidos los chinos. Bueno, si está destruido, ¿por qué necesitas a los demás? Y luego todos los demás dicen, déjame fuera de esto. Así que, obviamente. Pero está hablando de Irán, eso es un disparate. Mientras hablamos, Irán ha lanzado hoy más misiles y drones contra objetivos en toda la región, activos estadounidenses en el Golfo Pérsico y el régimen israelí. Así que creo que Estados Unidos va a sufrir una derrota estratégica. Y la dimisión de Joe Kent, creo, es una señal de que las cosas van excepcionalmente mal para Washington, al menos para el régimen de Trump. Y creo que las declaraciones de Trump, esas declaraciones contradictorias que vimos hace unas horas, mostraban que se comportaba como una persona ebria. Fue tan inconsistente e incoherente. Creo que eso también fue muy revelador. Así que ya veremos. Creo que la guerra va a continuar. No creo que vaya a terminar pronto. El régimen de Trump y el régimen de Netanyahu seguirán asesinando a personas. Continuarán con la masacre. Justo ayer tuvimos al mártir más joven hasta ahora. Un niño de 3 días y su hermana de 2 años fueron asesinados en una aldea. Bombardearon una aldea. Estos pilotos, cuando disparan sus misiles, simplemente no les importa. Solo quieren que la gente sufra. ¿Qué objetivo podría haber en una aldea diminuta? Han estado bombardeando bancos, han estado bombardeando centrales eléctricas. Por supuesto, han masacrado a niños en las escuelas. Cada día se exponen más. Pero la gente en Irán está en las calles. Ahora mismo, Nima, mientras hablamos, personas de todo el país se están reuniendo en grandes números. Y se ha convertido en... ¿Recuerdas después de los disturbios cuando estabas en Irán y en Occidente decían que decenas de miles de personas habían muerto y todas esas tonterías? Esos disturbios mortales en los que agencias de inteligencia extranjeras introdujeron armas y mataron a tantos agentes de policía y a personas inocentes. La gente salió a las calles contra los alborotadores por millones, decenas de millones en todo el país. Y si lo recuerdas, y estoy seguro de que sí, intentaban decir que esto era IA. Después, durante el aniversario de la revolución, la gente salió en números aún mayores para demostrarle algo a Musk, Elon Musk, y a los demás que intentaban fingir que esto era IA, que no eran personas reales. Desde hace más de 2 semanas, cada noche la gente ha estado en las calles, bajo fuego de misiles. Y algunos días ha habido concentraciones enormes, como el viernes, al que asistí durante la concentración del viernes. Millones estaban en las calles. Dispararon misiles contra Teherán y asesinaron a un manifestante, pero nadie se movió.
Las multitudes son tan enormes y salen con tanta frecuencia que ahora ya no pueden ocultarlo. Así que el propio presidente Trump tiene que salir y decir que esto es IA. ¿Por qué? Porque la gente está viendo a través de la narrativa. Están viendo a través de la narrativa de The Guardian y The Times, la narrativa de CNN, MSNBC y Fox News. No importa, estos izquierdistas tradicionales y convencionales o los conservadores convencionales, esta clase Epstein y sus afiliados, incluso algunos que fingen no ser parte de esa clase. Ya no pueden ocultarlo. No pueden ocultar el hecho de que la gente en Irán está en las calles. Son firmes, no tienen miedo. Y vemos, por otro lado, que el imperio, el régimen de Trump, se enfrenta a problemas cada vez mayores con esta dimisión. Sabes, el mismo día que vimos esos informes internacionales, todos los funcionarios iraníes estaban en las calles junto con el pueblo iraní. Escuchamos al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hablar de cómo los funcionarios iraníes se estaban escondiendo, que se habían ocultado. Ya sabes, está empezando a ser un poco ridículo, porque no hay ninguna conexión entre lo que realmente está ocurriendo y lo que Donald Trump y Pete Hegseth intentan mostrar al pueblo estadounidense. Sí, y Hegseth ha demostrado ser un bárbaro. Dice, ya sabes, básicamente está diciendo, no tenemos líneas rojas y mataremos a quien queramos. Quiero decir, cuando le escuchas, estás oyendo a un matón de alguna película de Hollywood. Es tan, ya sabes, repugnante. Y por supuesto, todo el régimen es repugnante, y toda la clase política es repugnante. Quiero decir, Trump, cuando habló de aniquilar Irán o destruir Irán de una manera que nunca se recuperaría, si lo recuerdas, estaba siendo, ya sabes, escandaloso. O cuando perdió la sentencia y fue a dar aquella rueda de prensa y dijo, puedo destruir países, pero no puedo imponer ni $1 en aranceles a otros países. Incluso Cuba, a la que están estrangulando ahora mismo, Cuba no tiene electricidad en este momento. Los médicos no pueden operar. La gente está muriendo en grandes cantidades por enfermedades y porque no hay electricidad. ¿Ves alguna indignación? ¿Ves algún periodista de los medios principales gritando que estos son crímenes de lesa humanidad? No, es un sistema completamente corrupto, desde América Latina hasta nuestra parte del mundo y cualquier otro lugar. Así que Hegseth dijo que sí, que habla así, y luego los llamó ratas a los líderes iraníes. Así es como hablan los líderes estadounidenses. Sin embargo, el presidente estaba en las calles. El portavoz, el jefe del Poder Judicial, estaban en las calles. El jefe del Poder Judicial, cuando explotó la bomba mientras daba una entrevista, ni siquiera se inmutó. El doctor Larijani estaba en las calles. Los ministros están entre la gente, no solo bajo la amenaza de misiles, sino entre la gente con muy poca seguridad. La República Islámica de Irán es única. Pueden llamarla malvada todo lo que quieran, pero la gente de todo el mundo está viendo más allá de las narrativas. No solo están diciendo que durante 47 años los medios occidentales y los medios árabes, los cataríes, los saudíes, los emiratíes, les han mentido, ya sabes, con su enorme aparato mediático, sus centros culturales y sus centros religiosos, todos ellos financiados y que siempre engañan a su gente, desinforman y manipulan. Han estado difundiendo desinformación sobre Irán durante décadas. Son los mismos que dieron origen al ISIS, Al-Qaeda, Jaish al-Islam y muchas otras variantes de la ideología takfirí. La gente está empezando a ver a través de la propaganda, a ver más allá de ella cuando se trata de Irán, de la resistencia en Líbano, Irak, Yemen y otros lugares. La máscara se ha caído del rostro del régimen en Washington. Así que ya sabes, Hegseth puede decir lo que quiera, pero hay suficiente gente que ve claramente a través de la propaganda.
No sé si lo viste, estoy seguro de que sí, pero aquella mujer que hablaba sobre Allahu Akbar y lo que significa, y luego cayó la bomba, estaba explicando cómo la gente no se mueve, y no lo hicieron. Y por cierto, la gente no huyó. Una mujer fue martirizada, pero nadie se movió. Nadie corrió. Esto es lo que se enfrentan Estados Unidos y el régimen israelí. Un pueblo educado, cuyo único pecado es apoyar a los oprimidos, basándose en sus valores humanos, como seres humanos, como musulmanes, como chiíes, y en su adhesión a los ideales del nieto del profeta y sus acciones en Karbala, así como en las acciones de su hermana Zainab en Karbala, que influyen tan profundamente en nuestras vidas y en nuestra sociedad. No sé cuál será el destino del Dr. Larijani, pero si alguien entra en su cuenta de Twitter, cuando lo amenazaron de muerte, citó al imán Hussein. No teme a la muerte, no comprenden a esta gente, no comprenden a Hezbollah. Está más allá de su entendimiento. Seguirán interpretando mal, entendiendo mal y desinformando, pero fracasarán. La resistencia continuará y se impondrá una derrota estratégica a Trump, y el régimen israelí estará un paso más cerca de su fin. Profesor Marandi, hemos visto que Donald Trump está pidiendo a todos esos países de la OTAN que se unan a él en el estrecho de Hormuz para abrirlo. Hasta ahora han dicho que no van a formar parte de la operación. Pero la realidad es que han estado implicados desde el primer día. Han estado apoyando a Estados Unidos, luchando por Estados Unidos e Israel desde que comenzó la guerra. ¿Cuál es su interpretación de la posición de los países europeos y de la OTAN? Por supuesto, todos forman parte de ello. Han sido parte de ello no solo ellos, sino también sus aliados asiáticos. Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos los que están ligados a Occidente. Lamentablemente, Erdogan, Jordania, esas dictaduras del Golfo Pérsico, todos están en el mismo bando. Cada uno de ellos, sin excepción. Y el hecho de que todos digan, mira, no queremos tener nada que ver con esto, dice mucho. Muestra lo debilitados que están los Estados Unidos a la hora de poder imponerse. Aunque creo que algunos de estos países acabarán aportando algo, pero no tendrá ningún impacto. ¿Qué tienen? Un par de barcos que quieren enviar a nuestra región. ¿Qué van a hacer? ¿Qué diferencia hace un barco de, no sé, Corea del Sur o los Países Bajos? Por ejemplo, los surcoreanos ya tienen 26 barcos en el Golfo Pérsico ahora mismo. Si quieren buscar pelea, todos esos barcos serán destruidos. Quiero decir, la cuestión es, Nima, que esta gente no parece entenderlo. El estrecho de Hormuz no es tan importante. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz para que Estados Unidos entre en razón. Pero si Irán realmente quisiera causar un daño permanente a largo plazo y provocar una catástrofe económica mundial, peor que cualquier cosa ocurrida en el último siglo, destruiría todos los barcos en el Golfo Pérsico y las zonas circundantes. Destruiría los recursos de petróleo y gas de la región, toda la infraestructura. Hasta ahora no lo ha hecho. Solo ha llevado a cabo represalias proporcionales porque han atacado activos iraníes y todas esas dictaduras familiares árabes son cómplices. ¿Por qué? Porque Irán quiere castigar al régimen de Trump y no aceptará un alto el fuego, ya que simplemente se reagruparían y volverían a atacar a Irán en 6 meses, 1 año o 2 años. Eso no es algo que vayamos a aceptar más. Los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. Hasta que los hechos sobre el terreno cambien, la guerra continuará. Pero la cuestión es que Irán, al cerrar el estrecho de Hormuz, está intentando hacer entrar en razón a Trump, o no a Trump en persona, con él no se puede razonar, sino a la gente sensata de Occidente, para que comprendan que si siguen presionando, nos encaminamos hacia una catástrofe.
Aceptad la derrota, retroceded y aceptad nuestras exigencias, y entonces el petróleo, el gas, los productos petroquímicos y otras cosas pasarán por el estrecho de Hormuz. Así que el estrecho de Hormuz no es tan importante. Si intentan, digamos, abrir el estrecho de Hormuz por medios militares, para empezar, fracasarán. Irán lleva preparándose 25 años. Y en segundo lugar, ¿qué van a hacer para proteger todos esos barcos y esas instalaciones de petróleo y gas? No pueden. Y aún así, Irán no ha escalado, Nima. Irán no ha escalado. La resistencia en Irak tampoco ha escalado. Están haciendo algunas cosas, pero podrían ir mucho más lejos que esto. Y por supuesto, Yemen ha dicho que se unirá, pero todavía no lo ha hecho. Así que sería inteligente que Occidente cambiara de rumbo. Y quizá esta dimisión de Joe Kent, quién sabe, tal vez tenga un impacto. Podría haber más dimisiones, quizá, quién sabe. Y la presión aumentará sobre Trump, pero Irán seguirá luchando hasta que Estados Unidos bajo Trump sea derrotado. Creo que lo que está haciendo Irán ahora mismo, mencionaste las plantas desalinizadoras, han atacado plantas desalinizadoras en Irán, pero Irán no respondió a eso. ¿Cómo ves esa línea roja para Irán en términos de la moralidad de lo que está ocurriendo? ¿Cuándo se va a cruzar esa línea roja para los iraníes? ¿Bajo qué condiciones podría cruzarse? Por Irán, los iraníes han mostrado una enorme contención. Estos países tienen sangre iraní en sus manos, y no es nada nuevo. En los años 80, esas dictaduras familiares apoyaron a Saddam Hussein, cuando Estados Unidos y Occidente lo empujaron a iniciar la guerra contra Irán, y luego le proporcionaron armas químicas y todo tipo de armamento, junto con la Unión Soviética. Occidente fue la fuerza que lo empujó hacia la guerra. Occidente fue la fuerza que le dio armas químicas. ¿Quién lo financió? Esos países, los saudíes, los kuwaitíes y los demás. Todos lo respaldaron. Los iraníes los perdonaron. Y luego, ¿quién apoyó al ISIS y Al-Qaeda en Siria y en Irak? Esos mismos países, junto con otros aliados estadounidenses, Estados Unidos, los israelíes, Erdogan, Jordania y demás. Estos países siempre han causado daño a nuestra región y ahora son cómplices de la guerra. Irán ha vuelto a mostrar moderación, pero si atacan la infraestructura de Irán, si intentan destruir la infraestructura crítica de Irán, entonces se acabó. Todo será destruido. Por eso he estado diciendo, y lo he dicho varias veces, lo he tuiteado varias veces, todo el mundo debería abandonar la región del Golfo Pérsico, es decir, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos y Omán, porque no sabemos lo que Trump va a hacer. No está en su sano juicio. Pero haga lo que haga, Irán no va a dejar que se salga con la suya. Todos estos países son cómplices. Así que si yo viviera en cualquiera de ellos, cogería mi coche y me iría. Me iría a Irak o a Yemen. Simplemente saldría de esta región hasta que las cosas lleguen a su desenlace. Profesor Marandi, dado que la situación del sistema de defensa aérea de Israel no es buena, por la destrucción de los radares en el Golfo Pérsico, Israel está básicamente expuesto. No tienen muchos interceptores para defenderse, y además los interceptores no están conectados a los radares. Eso supone un gran problema para la defensa aérea israelí. Hace unos momentos supimos que el portaaviones estadounidense Gerald Ford se dirige de nuevo a Grecia. ¿Cómo ve usted el nivel de desesperación del lado israelí? Mucha gente dice que Israel podría atacar a Irán e incluso usar armas nucleares tácticas contra él. Yo sostenía que Irán está considerando todos estos escenarios y sabe cómo responder ante cualquier tipo de escalada. ¿Cuál es su interpretación de esto? Bueno, Nima, ante todo, como he dicho antes, el mero hecho de que alguien pueda siquiera plantear esta pregunta sobre el régimen israelí o sobre Estados Unidos utilizando armas nucleares demuestra lo malvados que son.
Demuestra que la gente reconoce lo malvados que son. Y no solo los críticos, incluso personas de los medios de comunicación convencionales, cuando lo preguntan, yo siempre les digo, así que reconoces que estas personas son absolutamente bárbaras, porque ningún ser humano cuerdo con un mínimo sentido de la moral contemplaría jamás usar un arma nuclear. Pero así son estas personas. Así que ese es el punto A, y creo que es un punto muy importante. No es una nota a pie de página, en realidad es el punto más importante. It's the most important point, actually. But also, that would force Pero además, eso obligaría a Irán a cambiar por completo su postura nuclear. Si existiera una amenaza seria para la propia existencia del país, entonces las cosas cambiarían. Pero no se trata solo de Irán, Nima. En primer lugar, todo el mundo se volvería contra el régimen israelí de una manera que nunca hemos visto. Y además de eso, todo el mundo querría armas nucleares. Todos, en todas partes, las buscarían. En la era de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, desarrollar un arma nuclear sería mucho más fácil que en el pasado. Así que, obviamente, sería un suicidio para el régimen israelí siquiera contemplar seriamente algo así. for the Israeli regime to even seriously contemplate such a thing. We know that in the United States, Sabemos que en Estados Unidos intentan decir que entre bastidores hay negociaciones, que se están llevando a cabo conversaciones. Pero ¿cuál es la agenda principal detrás de esto? Hay algo, porque el ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que no hay negociaciones, que no hay conversaciones entre bastidores entre Irán y Estados Unidos. behind the scene between Iran and the United States. I think we've already seen Witkoff lie many times. Creo que ya hemos visto a Whitcroft mentir muchas veces, y ha resultado ser un mentiroso muy malo. En realidad, se parece a Trump, simplemente se inventa las cosas. Mintió sobre, y Trump también mintió sobre, el contenido de las negociaciones que tuvieron lugar entre Irán y Estados Unidos. Y gracias a Dios que hubo negociaciones, Nima. ¿Por qué? Porque el ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue testigo de todo. Cuando fue a Washington, dijo que se había logrado un progreso. No dijo nada de lo que afirmaba Whitcroft. Así que Whitcroft mentía, y Trump está mintiendo. O bien Whitcroft le mintió a Trump, o Trump también sabe que Whitcroft está mintiendo y está repitiendo la mentira. Or Trump also knows that Witkoff is lying and he's repeating the lie. I don't know. But Witkoff lies. No lo sé. Pero Whitcroft miente. Y que digan que Irán está en contacto es una tontería. Irán no está en contacto con Estados Unidos. Irán lo ha dicho repetidamente. Negociar con Estados Unidos es inútil. Son los Estados Unidos los que siguen enviando mensajes. Y la historia dirá la verdad. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Si tenemos un poco de paciencia, saldrá a la luz. Son los estadounidenses quienes buscan un alto el fuego. Quiero decir, cuando ves a Trump, estoy seguro de que lo viste anoche cuando hablaba, yo no vi todo. Solo vi algunos fragmentos. Ya no me molesto en verlo. I don't bother watching him anymore. But these little like 2-minute pieces or 30-second pieces. Esos pequeños clips de 2 minutos o de 30 segundos que publican, vi 3 o 4 de ellos. Él no hacía más que decir disparates. Para mí estaba claro que tiene serios problemas y que los iraníes no los tienen. Perdieron a su líder, perdieron a altos mandos y en 45 minutos ya estaban contraatacando. ¿Ves a la gente en Teherán entrar en pánico o corriendo a las tiendas? No. Hoy mismo fui a la gasolinera, la estación de servicio. No había una gran cola, solo unos pocos coches delante de mí. Así que quien está en problemas es Trump, no Irán. ¿Significa eso que Irán no está sufriendo? Por supuesto que sí. La gente está muriendo, están bombardeando edificios. People are dying. They're bombing buildings. When you travel, across Tehran. Cuando viajas por Teherán, cuando voy, digamos, a un estudio o a algún sitio para ver a alguien, a diferencia de durante la guerra de 12 días, nunca vi ningún lugar dañado, porque es una ciudad tan grande y los daños fueron tan pequeños en comparación con su tamaño. Pero esta vez sí se nota, porque se están llevando a cabo los verdaderos ataques. ¿Cómo lo llamas? El trabajo pesado lo está haciendo el régimen de Washington. Así que sí se ven daños, edificios destruidos. Tengo una historia personal, digamos, si se le puede llamar así. Uno de mis amigos cercanos, su cuñado, es empresario,
y quería enviar mercancías a otra ciudad. And he wanted to send goods to a different city. He doesn't live in Tehran, they live in another city. Él no vive en Teherán, ellos viven en otra ciudad. Contrataron a 2 conductores de camión y los estadounidenses bombardearon los camiones. Solo estaban transportando mercancías de una ciudad iraní a otra y los conductores murieron, los camiones quedaron destruidos. Así que estas cosas pasan, es un régimen asesino. Después de todo, asesinaron a todas esas niñas y no creo ni por un segundo que fuera un error. Esa fue la primera oleada de ataques. La primera oleada estuvo muy bien planificada. Tal vez al 10º o 12º día podrían cometer un error, digamos. Pero el primer día, todos esos objetivos fueron planificados y revisados una y otra vez. Tuvieron meses para prepararse y planificar, y esa escuela llevaba allí muchos años. You can find it on any app, Iranian or foreign. Puedes encontrarlo en cualquier aplicación, iraní o extranjera. No creo que haya sido un error en absoluto, ni por un momento. Y el hecho de que fueran tan arrogantes al respecto y de que intentaran culpar a Irán, lo cual me parece igual de despreciable y repugnante, muestra exactamente quiénes son. Así que sí, los iraníes están sufriendo. Los iraníes sufren, la economía sufre, ya sabes. Igual que las familias sufren, pierden riqueza, pierden empleos. La gente queda mutilada intentando sobrevivir a estos ataques. Los niños pequeños, como dije, un niño de 3 días y su hermana Osier en la aldea. La gente sufre, pero Irán está ganando la guerra. Y en el varno, el gobierno israelí no veis. In Lebanon, the Israeli regime is not doing well. People, one of the most disgusting group of people. Gente, ¿sabéis? Uno de los grupos de personas más repugnantes son esos takfiríes, que desde el alto el fuego, quiero decir, Hezbollah luchó contra el régimen israelí para desviar tropas de Gaza, para detener el genocidio, para salvar a otro pueblo. Hicieron enormes sacrificios. Y Said Hassan fue martirizado. Y luego esos takfiríes, porque son gente sin valor, porque son inútiles, porque no tienen religión. Es falso, todo es falso. Se burlaban de Hezbollah cuando tuvo lugar el alto el fuego. Aunque Hezbollah, a diferencia de Hamas o la Yihad Islámica, está en un país rodeado por sus enemigos, los takfiríes en Siria ahora y también Líbano, los grupos fascistas como las fuerzas libanesas y sus aliados. The Lebanese forces and their allies. The U.S. has a big, support base in Lebanon. Estados Unidos tiene una gran base de apoyo en Líbano, no una mayoría, pero Hezbollah está rodeado por esa gente. Aún así, hicieron enormes sacrificios para aliviar la presión, para desviar a esas tropas sionistas. Y después del alto el fuego, se han burlado de ellos. Pero mira a Hezbollah hoy. Bajo el liderazgo del jeque Naim Qasim, están golpeando con fuerza al régimen israelí, haciéndolo retroceder, liberando las zonas que el régimen israelí tomó después del alto el fuego, porque el gobierno libanés no quiso proteger su soberanía. Así que la resistencia, el eje de la resistencia, es, en mi opinión, la fuerza moral más elevada de este planeta. Y sus antagonistas son, salvo los ignorantes, despreciables. Pero con el paso del tiempo, cada vez más gente está despertando a la realidad. As time goes by, more and more people are waking up to the reality. ¿Cuál es la estrategia en la historia? En primer lugar, profesor Marandi, Donald Trump está pidiendo a China que se una a él. Y China no tiene ningún tipo de problema. Están en contacto con los iraníes. No veo ninguna dificultad para ellos en lo que respecta a su relación con Irán. Y Pakistán. Parece que Pakistán también estaba utilizando el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su interpretación del estrecho de Hormuz y de la estrategia por parte del ejército iraní, el IRGC? Bueno, son tanto el ejército como la Guardia Revolucionaria. Son las Fuerzas Armadas combinadas de Irán las que están librando esta defensa sagrada. Pero como dije, el estrecho de Hormuz está cerrado para que Irán no tenga que dañar la infraestructura. Si Estados Unidos acepta las condiciones de Irán y se retira, y los hechos sobre el terreno cambian de modo que Irán en el futuro no se sienta amenazado, y sus aliados tampoco, Irán no está excluyendo a sus aliados. Y, por supuesto, está la cuestión de las reparaciones, con las que probablemente
estas dictaduras familiares árabes se verán obligadas a lidiar. Pero Irán no ha destruido la infraestructura para que las cosas puedan volver a la normalidad. Está claro. De lo contrario, Irán podría destruir ahora mismo toda la industria del gas de Qatar en un solo día. It could destroy Qatar's entire gas industry in a day. They could do the same with Saudi Arabia. Podrían hacer lo mismo con los activos saudíes, pero no lo están haciendo. No lo hacen porque Irán no es como Occidente. No es un destructor. Occidente viene a destruir, a aplastar, a matar, a asesinar. Y no se trata solo de Trump. Trump es solo un síntoma de una clase enferma, ya sabes, la clase Epstein. Ninguno de ellos se indigna por el estrangulamiento de Cuba. No se ve eso en los medios occidentales. Ninguno de ellos se indigna por el hecho de que esta fue una guerra no provocada. Así que Irán quiere preservar la infraestructura para que podamos volver a la normalidad, aunque no habrá una normalidad como la que teníamos antes. Las cosas cambiarán. Irán ya no permitirá que los países del Golfo Pérsico sean bases de operaciones para la agresión estadounidense. Staging grounds for US aggression. That will not be tolerated anymore. Eso ya no será tolerado. Tendrán que tratar a Irán con respeto, compensar lo que han hecho y respetar la soberanía de Irán. Los Emiratos nunca volverán a ser como antes. Nunca volverán a ser como hace 3 semanas. Eso nunca ocurrirá. Pero las cosas pueden ser normales. Los negocios, el comercio y las exportaciones de petróleo y gas pueden ser normales. Así que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz para poder abrirlo en el momento adecuado. Pero si Estados Unidos o cualquier otro quieren provocar a Irán, invadirlo e intentar forzar su apertura, entonces Irán tendrá que tomar nuevas medidas. Y eso solo empeorará las cosas, mucho más. Aún así serán derrotados, y probablemente será peor, mucho peor, en realidad. And it probably will be worse, much worse actually. They have attacked the Khark Island in Atacaron la isla de Kark. that, Y parece que hemos sabido, por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que el ataque procedía de los Emiratos Árabes Unidos. and Lo que resultó extraño y sorprendente de oír fue que dijo que estaban utilizando zonas pobladas de los Emiratos Árabes Unidos para lanzar el ataque contra la isla de Kark. areas in UAE to attack the Khark Island. Well, that's because all US assets have been Bueno, removed eso es porque todos los activos estadounidenses, todos los activos clave, han sido retirados de las bases. Y esos gobiernos les permiten trasladarlos a otras partes de sus países. Cada vez que dicen, no estamos implicados, somos neutrales, ahora mismo Arabia Saudí les está permitiendo usar su espacio aéreo, sus aviones cisterna, aterrizan en Arabia Saudí. Los 3 aviones que fueron derribados sobre el espacio aéreo kuwaití, ¿por qué estaban sobre el espacio aéreo kuwaití en primer lugar? Porque les permitieron usarlo. Y luego Estados Unidos mismo mostró imágenes o grabaciones de misiles HIMARS, creo que eran, siendo utilizados contra Irán desde territorio en el Golfo Pérsico. Used against Iran from territory in the Persian Gulf. So they were part of the war. Así que formaban parte de la guerra. Estados Unidos se ha extendido por estos países. Ya no están en las bases para protegerse, están usando hoteles, puertos y otros lugares para esconderse, pero siguen allí. Si estos países quieren ser neutrales, tienen que expulsar a los estadounidenses. Tienen que decir, de acuerdo, no podéis hacer esto, tenéis que abandonar nuestro país. Se acabaría, pero no lo harán y siguen fingiendo que son neutrales. No son neutrales. It's en poker more insulte pantats peptindo dicen, et total swoot tamidisa tantalosig. Simplemente están siendo insultantes. Suponen que todos somos estúpidos. They're just being insulting. They're assuming we're all stupid. When they're talking about putting troops on the ground in the Khark Cuando Island, hablan de desplegar tropas en la isla de Kark, parece que Irán ya había retirado alrededor del 60% del petróleo de allí antes de que comenzara la guerra. Y luego, durante la guerra, Irán estaba exportando petróleo desde esa isla. Así que en lo que respecta a la importancia de invadirla militarmente, de hecho, poner tropas sobre el terreno, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Va a darle a Estados Unidos algún tipo de ventaja? Is that gonna making any sort of leverage for the United States? Yeah. Because first of all,
Sí, porque para empezar, Irán dejará de exportar, y eso hará que el precio del petróleo suba aún más. En segundo lugar, Estados Unidos, bueno, es una isla muy plana, e Irán la atacará desde sus bases a lo largo del Golfo Pérsico. La mayoría de las bases iraníes ni siquiera se han utilizado todavía. La Marina iraní, la gran mayoría de sus activos navales, está en túneles. Las lanchas rápidas que disparan misiles guiados, de superficie a mar o de mar a superficie, están en túneles a lo largo del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. La mayoría de las bases subterráneas de Irán, ya sean de drones o de misiles, aún no se han utilizado. Irán ni siquiera ha abierto la mayoría de sus bases, ya sean las que lanzan misiles de largo alcance hacia el régimen israelí o las que lanzan misiles y drones de medio y corto alcance hacia Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así que, si los estadounidenses llegan a esa isla, es terreno llano, serán blancos. Y no podrán hacer nada, porque nada va a salir del estrecho de Hormuz. Así que solo aumentarán la destrucción. Irán se verá obligado a contraatacar y destruir la infraestructura al otro lado del Golfo Pérsico, y el precio del petróleo subirá de forma permanente. Porque ahora, si Estados Unidos se echa atrás, los hechos sobre el terreno cambian. Irán y sus aliados se sentirán seguros en el futuro frente a la agresión, gradualmente, digamos, en el plazo de un año, porque llevará tiempo que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero eso es, ya sabes, posible, al menos una semi-realidad normal. Pero si la guerra se amplía y la infraestructura se destruye, entonces será permanente. Entonces el mundo cambiará para siempre. Uno de los puntos importantes en este momento son las bases estadounidenses en los estados árabes del Golfo Pérsico. ¿Cómo ve Irán el futuro? ¿Y cómo quiere Irán mantener una conversación seria con estos estados árabes sobre el hecho de albergar bases estadounidenses en la región? Bueno, como dije antes, en el futuro Irán no permitirá estas bases en dictaduras familiares, si es que duran, porque quién sabe, puede que la gente se rebele o que haya golpes de Estado. Pero no les permitirán comportarse como antes y convertir sus países en bases para nuestros enemigos. Eso no va a pasar. Y Estados Unidos, creo, ya ha descubierto que esas bases no sirven de ayuda. Irán las está bombardeando día y noche y está golpeando cada vez más a esos regímenes al ver que otras partes de sus países están siendo utilizadas por Estados Unidos. Así que no es una jugada inteligente intentar quedarse aquí. Creo que en última instancia, los estadounidenses se marcharán. Puede que no se vayan mañana ni la próxima semana, pero creo que habrá una reducción. Y finalmente esas bases se cerrarán más adelante. Pero Irán no permitirá que ninguno de estos regímenes en el futuro se comporte como lo hicieron antes. Han cruzado todas las líneas rojas y tienen mucha sangre en las manos. Esto se remonta a los años 80 y también a Siria, lo que hicieron en Siria y en otros lugares, y a lo que han hecho en Yemen, destruyendo Yemen en 7 años de guerra genocida. Eso tiene que llegar a su fin. Estos regímenes deben comportarse como países normales y no ser títeres de algún poder en Norteamérica. Y si se comportan como países normales, entonces la región cambiará. Es de interés para la gente de estos países que sus líderes no actúen como títeres, que es lo que son. Una combinación, profesor Marandi, de lo que está ocurriendo con Irán y Hezbollah juntos. Vemos que la parte norte de Israel está siendo casi totalmente destruida. Y mucha gente, ya que han pasado 3 o 4 días, está diciendo, no podemos sostener esta guerra, no podemos continuar con esta guerra. Muchas personas en la corriente principal israelí están hablando de esto. ¿Está eso relacionado con lo que está ocurriendo con Benjamin Netanyahu? Porque hay muchos rumores sobre esos videos totalmente generados por inteligencia artificial de Benjamin Netanyahu y demás. ¿Es eso una señal de desesperación en la guerra? ¿Está ocurriendo algo político en Israel? ¿Cuál es su interpretación de eso?
happening in Israel? What is your understanding of that? Well, really, first of all, Netanyahu Bueno, himself is en not- realidad, ante todo, Netanyahu en sí no es importante. Israel está enfermo, ya sabes, la gente allí está enferma. Hemos visto encuesta tras encuesta que muestra cómo apoyan el genocidio. Así que no se trata solo de Netanyahu. Si muere o se va, las cosas no van a mejorar de repente. No, hay un problema mucho mayor allí. Pero por lo que estamos viendo, hay voces crecientes dentro de Palestina, la Palestina ocupada, que dicen que esto no es sostenible. Lo que es aún más importante es que hay voces cada vez más fuertes en Estados Unidos. Y tenemos que tener en cuenta lo que está haciendo la resistencia en Irak. Estados Unidos está perdiendo su posición en toda Asia Occidental. Eso en sí mismo es una gran catástrofe para el régimen israelí. Y por supuesto, con los problemas económicos globales y el aumento de los precios del petróleo, la gente de todo el mundo va a culpar a los sionistas, a Netanyahu y a Trump. Y esta dimisión de Joe Kent va a echar más leña al fuego. Así que no hay buenas noticias. Quiero decir, para ellos. Para nosotros es doloroso ver las marchas, pero vamos a continuar. Como dije antes, y como tú has dicho, esta es una lucha por nuestra supervivencia, colectivamente, el eje de la resistencia. Y contamos con el apoyo de personas de todo el mundo. No son solo el pueblo iraní y los partidarios de la resistencia en Líbano, Irak y Yemen quienes se mantienen firmes, sino personas de todo el mundo, cuyas opiniones están evolucionando. Puedo verlo, puedes sentirlo. Así que esto no es bueno para el imperio, y lo llevaremos hasta el final, por muy doloroso que sea, sin importar los sacrificios que tengamos que hacer como individuos. Lo llevaremos hasta el final. Thank you so much. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Es un gran placer y un gran honor. Gracias por invitarme. Thank you for having me.